Ok, vamos a buscar en 1 de Corintios capítulo 4, verso 15. Saludamos a todos los medios de comunicación que nos están oyendo, esperando que esta palabra sea de bendición para ellos y que esta palabra pueda sanar cada amigo, cada hermano que nos puedan ver a través de este medio de comunicación. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, dice así. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. El texto que acabo de leer dice así: pues aunque tuviera 10.000 maestros que le enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando le prediqué las buenas nuevas, las buenas noticias. Gloria al Señor. Quiero hablar sobre el tema que yo lo he titulado Necesito un Padre espiritual. Digan todo conmigo. Necesitamos un Padre espiritual. Ese es el tema. Toque al que está al lado y dígale: necesito un Padre espiritual. Vuelvo a decir: necesito un Padre espiritual. Hay tres paternidades o tres paternidades, y de esas tres paternidades es el modelo de Dios. Y Dios quiere que usted y yo caminemos en esas tres paternidades. La primera paternidad es la biológica. Tu papá, el que te engendró. Satanás ha golpeado por muchos años la paternidad biológica, la humana, la terrenal, muy tremendamente, muy sutilmente. La paternidad espiritual es un tema, es un mensaje que se ha olvidado por mucho tiempo. No se predica, no se habla de ella. Uno, por causa de conocimiento. Dos, por la ignorancia que ha venido trayendo la iglesia en todos estos años, o 200 años que tiene la iglesia en Venezuela, 200 y pico de años. Quiero decirle que la paternidad espiritual es una revelación de Dios que está en la Biblia y que Satanás la ha ocultado por muchos años muy sutilmente. La iglesia del primer siglo, conocía, creía en la paternidad espiritual. Para ellos era un lenguaje muy real y muy certero en la boca y en la vida
de aquellos hombres de Dios, de aquellas mujeres de Dios, de aquellos apóstoles en la iglesia del primer siglo. Ellos conocían, practicaban, creían en la paternidad espiritual. Por eso es que usted ve, usted oye el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4 y en Tito capítulo 1, segunda de Timoteo 1, 2 y en Tito 1, 4 y en primera de Pedro capítulo 5 verso 13. Ustedes van a leer allí y se van a dar cuenta que la iglesia del primer siglo practicaban y creían en la paternidad espiritual. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a mi hijo amado. Y luego le escribe a Tito y le dice: a mi hijo Tito, en mi común fe o en la común fe. Pedro le escribe a la iglesia que estaba en Babilonia, en 1 Pedro 5:13. Y Pedro dice: la iglesia que está en Babilonia le saluda mi amado hijo Marco. Le saluda mi hijo Marco. Y en la carta de primera de Juan le escribe a la iglesia y a toda la iglesia por general. Juan le dice: hijitos míos. Ellos tenían un lenguaje, ellos conocían el lenguaje de la paternidad, ellos se movían en ese tema, en ese mensaje, lo cual la iglesia de hoy se ha olvidado y se ha perdido a través del tiempo. Satanás se metió muy sutilmente y influenció la iglesia y quitó el lenguaje de la paternidad de Dios y colocó, en vez del lenguaje de la paternidad de Dios, colocó el espíritu de orfandad para que la iglesia caminara en una orfandad desde esos años hasta ahora. Por eso es que la mayoría de los cristianos evangélicos, no en esta iglesia, en otra iglesia, cuando oyen el mensaje de la paternidad de Dios, cuando oímos o escuchamos a través de los medios de comunicación, a través de YouTube, a través del Facebook, a través de TikTok, mensajeros, predicadores, gente que hablan, que divulgan y que dicen que la paternidad de Dios no existe, que eso no es de Dios, que eso no es bíblico, y atacan, teniendo una distorsión de la palabra, descontextualizando la palabra de Dios, quitando el texto de su contexto, para ellos afirmar, para ellos decir que son falsa doctrina. Pero es que la palabra de Dios lo habla, la palabra de Dios lo explica, la palabra de Dios lo dice. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Y se ha metido con un espíritu de orfandad y ha traído Satanás en la iglesia ese espíritu de orfandad, la cual conjuntamente con ese espíritu se mueve el espíritu de rebelión. Toda persona que se le hincha el cuerpo y se le pone el cuerpo como piel de gallina, cuando oyen este tema y dicen que no es de Dios, es porque esa persona en su corazón tiene un espíritu rebelde. No le gusta sujetarse a nada, no le gusta que lo manden, no le gusta creer en la sumisión y no le gusta creer en la verdad de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque en el espíritu, en su corazón, hay un espíritu de rebeldía. Por eso se oponen a la enseñanza, a esta palabra, la cual Satanás ha quitado por muchos años. Pero la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 3, verso 20, que en estos postreros tiempos, en estos días finales, Dios va a traer restauración de todas las cosas.
Todo lo que antes Satanás ha querido ocultar, Satanás ha querido quitar, Dios lo está levantando y lo está sacando al tope hoy, porque son los últimos días, los postreros tiempos, antes que venga el Cristo de la gloria. Dios restaurará todas las cosas y la paternidad de Dios que está restaurando. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, por eso se ha levantado hombre sin principio. Escúcheme. ¿Por qué? Porque Satanás ha golpeado la paternidad biológica, la humana, la terrenal, muy tremendamente. Y por eso se ha levantado hombre sin principio, sin sacerdocio, hombre irresponsables. Porque Satanás sabe que si ataca al hombre, trae una herida en el hogar. Todos nosotros, escúcheme, todos nosotros los que estamos aquí, todos, digan conmigo, todos. Tenemos o tuvimos un padre. Todos. ¿Tuvimos o tenemos un padre? Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Y Satanás sabe que si ataca al hombre trayendo esto en los hogares, traerá una herida en el hogar, hacia la mujer, hacia los hijos. Por eso es que hay muchos hombres irresponsables en estos últimos tiempos, que abandonan mujeres, que abandonan a los hijos, no le importa dejar a las mujeres por otra mujer y abandonan a los hijos y dejan a los hijos. Viceversa, mujeres que dejan a los hombres, se van con otro hombre, no importando los hijos, la herida que le pueda causar a los hijos. Satanás sabe muy claro eso. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora, cada uno de nosotros tuvimos o tenemos un padre. Y Dios lo dejó a esos padres con valores y con una esencia profunda para que el Padre nos eduque, para que el Padre nos camine, para que el Padre nos guíe, para que el Padre nos dirija. Por eso que cada uno de nosotros o tuvimos o tenemos un Padre. Yo lo tuve, partió. Y hay muchos de los que están aquí que sus padres partieron, pero hay muchos de los que están aquí que todavía lo tienen. Denle un aplauso al Señor por eso. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora voy, escúchenme con mucha atención este tema. Yo sé que ustedes van a ser bendecidos. Amén. Cuando nosotros, le dije que tenemos 3 clases de paternidad. Número 1, la biológica. Número 2, la espiritual. Y número 3, la celestial. 1, el Padre. 2, el pastor. Y 3, la celestial, que es Dios. Tenemos 3 padres. Pero escúcheme acá. Cuando nosotros venimos y nos convertimos a Dios, y de ahí en adelante, ya venimos de tener un padre biológico que nos engendró, que estuvo con nosotros o que está con nosotros. Pero cuando nosotros venimos y nos convertimos al Señor, a Dios, de ahí nace la paternidad de Dios, la celestial. Escúcheme. Primero la biológica. Nunca se le olvide esto. La primera paternidad es la biológica. Yo escucho a muchos evangélicos diciendo que la primera paternidad era de Dios. No. La primera paternidad es la biológica. Toca el que está al lado y díganle, es la biológica. Mi papá. Vamos, díganle, mi papá. Mi papá. Pero voltearse al que está al lado y díganle, mi papá, y díganle el nombre de su papá al que está al lado. Vamos, la primera es biológica, mi papá. Ok, yo quiero que ustedes se metan en el mensaje, agarren este mensaje. Pero cuando nos convertimos a Dios, ahí nace la paternidad de Dios o la paternidad celestial. Primera de Juan 1:11-12. Primera de Juan 1:11-12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron
le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nos convertimos y llegamos al Señor, de allí pasamos a tener la paternidad de Dios. Amén. Empezamos a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por derecho. Somos hijos de Dios por legado. Somos hijos de Dios por amor, por gracia y por autoridad. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ok, óigame. Esta es la segunda paternidad. Esta. Y muchas personas en las iglesias no tienen claridad y no saben cómo dirigirse a Dios. Pero cuando tú lees en Mateo 3, 6, 9, escúchame, la mayoría de los evangélicos no tienen claridad en eso, en esto, y no saben cómo dirigirse a Dios. No saben cómo orar a Dios. No saben cómo tener comunión con Dios. Por eso les cuesta mucho la oración, orar, porque te conocen, ellos te conocen la oración hacia Dios. Pero cuando tú lees en Mateo capítulo 6, en el verso 9, cuando Jesús le enseña a su discípulo orar, Jesús le dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Cuando ustedes oren, digan Papá. Tenemos un papá. Dígale que está al lado, tenemos un papá. Vamos, tenemos un papá. Dígalo más duro, tenemos un papá. El Padre nuestro, cuando Jesús se dirigió a ellos, Jesús les dijo esta palabra: cuando oren digan Padre nuestro. En otra palabra le estaba diciendo papá. Tenemos un papá que es grande. Amén. Tenemos un papá que es poderoso. Amén. Tenemos un papá que es dueño del universo. Amén. Tenemos un papá que es dueño de toda la cosa. Amén. Tenemos un papá que es invencible. Tenemos un papá que nadie lo derrota. Tenemos un papá que hace maravillas sin número. Tenemos un papá que cruza el océano y cruza todo. Es más grande que todas las cosas, es más ancho que todas las cosas y más profundo que todas las cosas. Ese es nuestro papá. Y a su nombre, y a su nombre, que vive, y a su nombre. El problema de nosotros es que vemos un Dios, escúcheme, vemos un Dios muy grande. Ese es el problema de nosotros como iglesia, que vemos un Dios muy grande, potente, poderoso, inalcanzable. Y Él dice, yo soy así, es verdad, soy inalcanzable. El problema de la iglesia evangélica, no aquí, los victimarios que están por allá, es que ven un Dios muy grande, inalcanzable, un Dios poderoso, y Él dice, sí, yo soy así. Escúcheme, el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, cuando yo descubrí esto, cuando yo leí esto, la Biblia dice que Dios hace maravillas sin número, hace milagros incontables. Dios, escúcheme, dice en Isaías 48, para que usted lo grabe, Isaías 48, y lo lee en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice que Dios es el que enumera las estrellas en el cielo y le dice a las estrellas que salgan y las estrellas salen. Dice que Él es el que dice alumbren y ellos alumbran, porque las estrellas escuchan la voz de Dios y Él es el que pone a cada una en su lugar. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios grande que usted y yo tenemos. Pero el problema de nosotros es que lo vemos a Él inalcanzable y Él dice, yo soy así, pero también soy su papá. ¿Cuánto alaban a Dios? Tenemos paternidad espiritual. Si la primera te ha fallado, esta no te fallará. Si la primera te dejó, si la primera te abandonó, si la primera no tuvo cuidado de ti, si la primera no tuvo pendiente de ti, este que tenemos ahora
sí tiene cuidado de usted. Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Te ama, te quiere, te sostiene, te alimenta, te sostiene, te sustenta con su gracia, con su poder y con su justicia. Denle un aplauso al Señor. El diablo es malo. Por eso es que le doy duro en el nombre del Señor. Él sabe que esta palabra es poderosa y ha hecho todo el intento para que no se oiga, pero lo hemos vencido en el nombre de Jesús. Diga conmigo: lo neutralizo, lo declaro inoperante en el aire y en la tierra. Lo atamos conforme a Mateo 18:18 y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¡Amén! Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia. Pero está la tercera paternidad. Voy acá. Por eso es que a nosotros nos cuesta llegar a Dios. Bueno, es que lo vemos inalcanzable, porque como es muy grande y poderoso, Él es grande y poderoso. ¿Cuánto cree que Dios es grande y poderoso? Amén. Vamos, ¿cuánto cree que Dios es grande y poderoso? Amén. Pero también es su papá. Amén. Lo bueno que es su papá. Amén. Hermano Zabaleta, es su papá. Amén. Ok, pero está la tercera, que es la paternidad espiritual, la pastoral, la ministerial. Que es cuando tú, escúcheme, que es cuando tú, después de haberle entregado tu vida a Cristo, ahora te ubicas en una iglesia y en esa iglesia aceptas un pastor. Y ese pastor te direcciona, ese pastor te amará, ese pastor te ayudará, ese pastor te cuidará y ese pastor te va a corregir. Amén. Alaban a Dios. Mira la secuencia. Mira la secuencia que va. Mira la secuencia que hay. El problema es que la iglesia evangélica no se le predica esto. No se predica esto. He escuchado a algunos por ahí predicadores que los padres espirituales son apóstoles. Tienen que estar dados. Mentira. Vamos a ver. Vamos a ver. Óigame, porque como ahorita todo el mundo es apóstol. Ahorita todo el mundo es apóstol. Ahora yo no sé cómo va a pasar. Yo no sé qué va a pasar en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén dice, la palabra de Dios, que cuando descienda la Nueva Jerusalén, en los portales de la Nueva Jerusalén va a estar grabados los nombres de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Yo no sé qué va a decir entonces los otros apóstoles. ¿Qué pide? ¿El nombre mío? Nada, queda por fuera. ¿El nombre mío? Es palabra de Dios. No es que no estoy de acuerdo con el apostolado, si hay apóstoles. Pero apóstoles que Dios coloca, que Dios ponga, que Dios los llamó. Apóstoles que Dios puso y que le dio el don manda de Dios para que se muevan en ese ministerio. ¿Cuánto alaban al Señor? Malaquías 4, 5, 6. Malaquías 4, 5, 6. Allí dice que antes que venga el gran día de Jehová, el juicio, el antes que venga, Dios mandaría al profeta Elías para él traer los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Dice Malaquías capítulo 4, 5, 6. Me pregunté por muchos años, por mucho tiempo, ¿por qué dice Malaquías que antes que viniera el gran día del juicio final, el gran día catastrófico y poderoso y grande sobre la tierra, Dios va a mandar o iba a mandar al profeta Elías? ¿Por qué el profeta Elías? Pregúntate. Porque el profeta Elías fue el que modeló la paternidad espiritual
vivieron en el Antiguo Testamento. Fue el único que modeló la paternidad espiritual. Elías no va a venir literalmente en estos últimos tiempos. No esperen Elías, porque Elías no va a venir literalmente en estos últimos tiempos. Pero sí va a venir la unción que cargaba Elías sobre todos los hombres y mujeres de Dios en estos últimos días. La unción que tenía o que cargaba Elías, porque el espíritu que cargaba Elías era un espíritu paterno, porque Elías tenía un hijo espiritual llamado Eliseo, que lo preparó. Algunos teólogos dicen que 8 años, otros exégetas de la escritura dicen que 12 años. Preparó Elías a Eliseo para que fuera el sucesor y le siguiera. Fue el único profeta que tenía un espíritu paterno, que no lo tuvo David, que no lo tuvo Samuel, que no lo tuvo Salomón, que no lo tuvo Josué, que no lo tuvo ninguno de los patriarcas, ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, que no lo tuvieron ninguno de los otros profetas, Jeremías, Edra, ninguno de ellos, ni los mayores ni los menores, lo tuvería. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Fue el único que tuvo un hijo espiritual llamado Eliseo. La Biblia dice que en los últimos días Dios va a mandar ese mismo espíritu que tenía el profeta Elías. Y estos son esos días. ¿Cuánto alaban al Señor? Esos son estos días. ¿Cuánto creen que son estos días? Y es por eso que cada vez estamos viendo que se están levantando más padres espirituales, que se están levantando en todo el país y en el mundo entero, hombres y mujeres que portan espíritu paterno. No todos los pastores portan espíritu paterno. No todos los que son llamados a un ministerio portan el espíritu paterno, que viene restaurando la paternidad espiritual en estos últimos tiempos, según Hechos capítulo 3, verso 21. Denle un aplauso al Señor. Dios lo está restaurando. Por eso que usted ve que no se predica. No se predica este mensaje, porque no hay espíritu paterno en los pastores. Vamos a ver. Vamos a verlo. Hay 3 clases de paternidad: la biológica, la espiritual y la celestial. Digan conmigo, la biológica. Vamos, díganlo duro, la biológica, la espiritual y la celestial. De estas 3 paternidades que existen, ¿cuál fue la primera? La biológica. ¿Dónde empezó la paternidad? ¿Cuál fue la primera? La biológica. ¿Dónde empezó la paternidad? En Adán. ¿Ah? En Adán. Gloria a Dios. Vamos a ver. Lucas capítulo 3, 38. Lucas capítulo 3, 38. ¿Lo tienen? Vamos a ver dónde empezó. Lucas capítulo 3, verso 38 dice: Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán? No díganlo duro, iglesia, creo que ustedes no están aquí. ¿De quién era hijo Adán? De Dios. Lucas capítulo 3, verso 38. Aquí la Biblia
claramente dice que Adán era hijo de Dios. El primer hijo que tuvo sobre la tierra fue Adán. Al primer hombre a quien Dios llamó hijo fue Adán. Y desde Adán hasta Jesús no hubieron más hijos. Se perdió la paternidad cuando Adán cayó. Cuando Adán cometió iniquidad, se acabó, se perdió, se disipó la paternidad. Se perdió la paternidad. Se perdió la paternidad. Y el hombre cayó en una orfandad. Y desde allí el ser humano quedó huérfano. Y Dios a todos los que llamó, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés y todos los patriarcas y profetas, Dios le dijo amigo, y a otros lo llamaba siervos. Pero a nadie lo llamó hijo, porque el primer hijo fue Adán. Y Adán, cuando cayó y cometió iniquidad, perdió. Cuando Jesús regresa con el Espíritu, con la misma unción que tenía Elías, el Espíritu paterno, Jesús restaura de nuevo la paternidad de Dios sobre los humanos. Y Jesús empieza a decirle a todos: no lo llamaré más amigo, porque el amigo no sabe lo que hace su Señor, pero lo llamaré hijo, porque el hijo sí sabe lo que hace su Señor. El siervo nunca queda en casa, pero el hijo sí queda en casa. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Se restauró. Miren todo conmigo, se restauró la paternidad de Dios sobre los seres humanos. Esto usted tiene que entenderlo. Esto usted tiene que metérselo en su espíritu. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Usted no es lo que el mundo y el diablo le dice. Usted es un hijo de Dios, que tiene identidad, que tiene el Espíritu Santo, que anda en victoria, que tiene un Padre rico, que tiene un Padre que está sentado en el trono, que tiene un Padre poderoso, potente, grande, temible, sublime, más ancho que todas las cosas, más alto que todos los cielos, más profundo que la profundidad, y que está con usted, pero también es su papá. Denle un aplauso al Señor. Toca que cada vez dígale: tengo un Padre. Y se llama Dios. Bueno. Seguimos. ¿O paramos? La paternidad fue el diseño de Dios para el hombre. Dios no solamente hizo a un ser humano llamado Adán, sino que Adán era hijo de Dios. Ahora, ¿qué trabajo hizo Dios como padre de Adán? Oye, ¿qué trabajo hizo Dios como padre de Adán? Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a ver qué trabajo hizo Dios como padre de Adán, como padre para Adán. ¿Cuál es este trabajo? Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo repito de nuevo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira el trabajo que hizo Dios como padre de Adán. El trabajo que todo pastor debe hacer con la iglesia.
Por eso que no todos son padres. No, Señor. No todos son padres. No todos tienen el espíritu paterno. Vamos a ver. Mire el trabajo que hizo Dios como padre de Adán. Aquí lo dice el texto que estamos a leer. Estamos hablando que Adán fue hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios como padre de Adán? Formar. Vamos a verlo. Número 1, lo formó del polvo de la tierra. Anoten, hermano. Anoten. Yo aprendí por un profesor que cada vez que nosotros vayamos a una escuela dominical o a un taller o a un seminario, Biblia, lápiz y papel. Si queremos aprender, Biblia, lápiz y papel. Porque si usted anota jamás y nunca, a usted se le olvida. Cada vez usted lo va a escuchar. Así como muchos graban los mensajes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios como padre de Adán? Número 1, lo formó del polvo de la tierra. 2, le impartió en su nariz aliento de vida. Y número 3, Dios estableció entre Adán y él una relación de padre e hijo. Miren, 3 cosas. Lo formó, le impartió, y número 3, tuvo relación de padre e hijo. Eso no se lo olvide. Eso no se lo olvide. Digan todos conmigo. Lo formó, le impartió, y le dio relación de padre e hijo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. En otra palabra, ¿qué trabajo hace un padre espiritual en sus hijos? ¿Qué trabajo hace un padre espiritual en sus hijos? El padre espiritual también fue llamado para formar a los hijos. Escúcheme. Número 1, fue llamado para formar a sus hijos. Dios formó a Adán. El padre espiritual también fue llamado para formar a sus hijos. Si Dios formó a Adán, un pastor que tenga espíritu paterno está llamado a formar a sus hijos. Cuando alaba la gloria de Dios, toque el que está al lado y diga, está llamado a formar a sus hijos. Denle el aplauso al rey. Esto está bueno. Esto está bueno. ¿Sabía usted que el padre es el encargado de la educación del hijo? Usted ve hoy en día muchos cristianos mal educados porque no tienen padre espiritual. El padre es el que forma al hijo. El padre es el que forma el carácter del hijo. El padre es el que hace el hijo maduro y espiritualmente. ¿Quién? El padre. Digan todos conmigo. Digan todos conmigo. La mujer es la que da luz. El hombre es lo que le da identidad al hijo. Otra vez, la mujer es la que da luz. Pero toque al hombre y dígale, pero usted como padre es el que da identidad al hijo y en él forma el carácter. Denle un aplauso al Señor. Esto es bíblico y esto es biológico. Todo aquel que no tiene un padre espiritual va a ser un mal educado. ¿Sabe por qué hay evangélicos mal educados? Porque no tienen padres espirituales.
Usted ha escuchado gente que dice, ay, pero este sí es mal educado. ¿Ah? ¿Han escuchado? Ay, pero este muchacho sí es mal educado. ¿Ah? ¿Por qué será mal educado el muchacho? Porque no tiene un padre en un hogar. No tiene un padre en la casa. Solo aquel que tiene un padre espiritual va a ser que no tiene un padre espiritual va a ser un mal educado. Usted puede ser educado en lo natural, pero mal educado en lo espiritual. Hay cristianos evangélicos que son educados en lo material, de un padre. Son educados. Muy bien. ¿Cómo está usted? Buenos días. Con permiso. Son educados. A todo el mundo saludan. Oye, este muchacho sí es educado. En lo natural, en lo material, lo son. Pero en lo espiritual, toca el que está al lado. Son maleducados. Den un aplauso al Señor. En lo espiritual son maleducados. Y a su nombre. Y a su nombre. El que no tiene padre espiritual nunca podrá desarrollar su carácter. No es lo mismo tener un pastor que tener un padre espiritual. El pastor te dice, ok, está bien, pero el padre espiritual siempre te va a decir, ya es tiempo de que madure, ya es tiempo de que salga del ciclo donde ha caído, años pasan, año viene y tú sigues siendo el mismo, ya es tiempo que cambie, te dice el padre espiritual. El pastor no, el pastor te ve haciendo lo malo, haciendo cualquier cosa y bueno, sí. Está bien, yo sé que usted es tranquilo, echa para adelante. Pero no, el padre espiritual te corrige, el padre espiritual te educa, el padre espiritual te forma el carácter de Dios en usted. ¿Alguien puede darle un aplauso a eso? El padre espiritual te va a guiar y te va a dirigir y te va a transitar para que tú cumpla el destino de Dios en ti y el propósito de Dios en ti. El padre espiritual siempre te va a decir, es hora de que tú dejes la niñada y madures. Yo quiero que usted deje la niñada. Yo quiero que usted tenga el carácter de Dios formado en usted. Porque el padre espiritual corrige. El padre espiritual ama. El padre espiritual endosa. El padre espiritual imprime la imagen de Dios en usted. Cuando alaba la gloria de Dios. Den un aplauso al Señor. El padre espiritual te impulsa y te dice, levántate, es hora de que sigas adelante. Te ayuda, te anima. Te coloca para que avance. ¿Quién? El padre espiritual. Pero eso solamente lo hace, digan todos conmigo, eso solamente lo hace un padre. ¿Cómo? Un padre. Es el que hace eso. Siempre tuve un pastor que me corrigió, me regañó, me direccionó, me adiestró para lo que yo soy hoy. ¿Cuánto alaban a Dios? Para lo que yo soy hoy. Por eso un padre espiritual es aquel que te dice, levántate, es hora de que cambie, es hora de que te impulse, es hora de que siga, es hora de que te levantes porque tienes el llamado de Dios, el ministerio de Dios. Estás en un ciclo encerrado, todo el tiempo lo mismo, pasa el año y pasa el año. Ya es hora de que tú dejes la niñada y camines en la victoria de Cristo, porque Cristo está contigo y yo estoy contigo para ayudarte, para impulsarte. Eso es el Padre espiritual. Denle un aplauso al Señor. No era aquel que te ve haciendo algo, que
desecha, te tira, no te habla, no te da la mano, te deja como un hijo abandonado. No. Cuando un hijo, por eso es que cuando un hijo anda mal, se esconde. Por eso es que cuando un hijo anda haciendo cosas malas, no le da la cara a su padre. El hijo se esconde, no quiere hablar con el padre porque está haciendo algo malo. ¿Usted no se da cuenta? Que yo tengo hermanos en la iglesia que yo lo veo y lo observo, y después con el tiempo se quedan tan mal, y cuando me ven, esconden la cara. No quieren que el pastor le visite, no quieren que el pastor le hable, no quieren que el pastor le aconseje porque está mal. El hijo cuando está mal es así, se esconde, corre. Eso fue lo que pasó con Adán. Eso fue lo que pasó con Adán. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Vamos, ¿qué hizo Adán cuando pecó? La Biblia dice que Adán se escondió. El hijo cuando está mal piensa alejarse de su padre. El hijo espiritual cuando está mal se esconde de su padre, no le da la cara al padre. No quiere de que el padre lo visite ni que hable con él porque está mal. Yo he tenido hijo aquí que pregunto, hermano, ¿cómo está la hermana? O el hermano, ¿cómo está fulano de tal? Bueno, yo no sé. Y con el tiempo escucho que está mal o que está mal, que se encarga uno. No vuelve más a la iglesia. La relación con el padre se pierde. Él no es iglesia. Yo conozco aquí en la iglesia que tengo hijos espirituales acá, que todo el tiempo me escriben, que todo el tiempo, ¿cómo está pastor? ¿Cómo está papá? Dios me le bendiga papá. Y cuando está mal, le dan de escribir. Dile que está al lado, porque el hijo cuando está mal se aleja. Vamos. El hijo cuando está mal se aleja. Ah, pero ¿qué hizo Dios? Lo dejó. ¿Qué hizo Dios cuando Adán se alejó? ¿Lo dejó? No, cuando Adán cometió iniquidad, ¿qué hizo? ¿Dios se alejó? No, Dios salió en la ayuda a buscarlo. Y dice que se le apareció en el ambiente del huerto del Edén y le dijo esta palabra: ¿qué haces tú, Adán? ¿Dónde está tú, Adán? Fue y lo buscó. Porque tus pecados no te alejan de Dios, tus pecados te acercan a Dios. Dios te va a buscar para solucionar el problema, para levantarte, para animarte, para sanarte, para perdonarte. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué relación tenía Adán con Dios? Mira todo conmigo. Una relación de padre e hijo. Vamos, ¿qué tenía? Una relación de padre e hijo. Cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Por eso es que cuando el hijo está mal, no te puede ver los ojos. Se da la vuelta y se va. Y no quiere hablar con el pastor. Por eso usted necesita ese consejo de un padre espiritual. Siempre necesita un consejo del padre espiritual que te va a hacer crecer, que te va a hacer madurar. Te guste o no te guste la verdad, siempre te va a hacer crecer. El padre siempre te va a hacer crecer, te guste o no te guste la verdad, pero te va a decir la verdad. Que quiero formar en ti un carácter. Y quiero que tú seas la continuación mía. Yo quiero que tú tengas el carácter de Dios y tú aprendas lo que tú estás viendo de mí. La Biblia dice que el que ama reprende. ¿Qué mejor? Reprensión manifiesta que amor oculto. Porque te amo, te reprendo. Alaban al Señor. Porque un padre, no es el que está al lado, infunde el carácter de Dios en su vida. Dale un aplauso a Dios.
Por eso usted necesita el consejo de un padre espiritual que te va a crecer, que te va a hacer crecer y te va a hacer madurar. Te guste o no te guste, la verdad siempre te va a hacer crecer ese padre espiritual. Que alguien te diga la verdad te va a hacer crecer. Por eso necesitamos padres en estos últimos tiempos que nos digan la verdad. Amén, amén. Toca el que está al lado y dígale la verdad duele. La verdad duele. Pero necesitamos padres que te digan la verdad. Hay hijos que piensan que están haciendo las cosas bien hasta que hablan con el padre y el padre le dice la verdad. ¿Sabía usted que los padres siempre dicen la verdad? Vamos, ¿sabía usted que los padres siempre dicen la verdad? Sí. ¿Sabía usted que los padres poco se pelan? ¿Sabía usted que cuando el padre le dice algo es porque el padre tiene la razón? Sí. Son pocos los que se pelan. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! La gente que se alejan del Padre es la gente que no va a madurar, es la gente que nunca va a crecer, es la gente que nunca va a desarrollar su carácter, porque tuvo alguien que le dijo la verdad. Por eso nunca desarrolla el carácter. Pero es que el padre siempre le va a decir la verdad. Por eso es que usted, escúcheme, ve gente que lleva años en las iglesias, pero siguen siendo unos inmaduros, siguen siendo unos niños espirituales, sin propósito, llenos de orfandad, porque no quieren que se le diga la verdad. Segundo papel que hace un padre espiritual. El padre espiritual imparte. Está diseñado por Dios para impartir sobre sus hijos. Por eso la Biblia dice que Dios llegó y le sopló aliento de vida a Adán. ¿Qué hizo? Digan todos conmigo, impartió. Impartió. Vamos, impartió. Impartió. ¿Qué hace un padre? Digan todos conmigo, imparte. Imparte. Vamos otra vez, ¿qué hace un padre? Imparte las cosas. Vamos a ver qué hace. ¿Qué dice 2 Corintios 12:14? ¿Qué hace un padre? Digan todos conmigo, imparte. El padre está diseñado para impartir las cosas. El padre está diseñado para impartirle a sus hijos. 2 Corintios capítulo 12, verso 14. ¿Cómo dice? El hijo no atesora para los padres. Dice, el padre atesora para los hijos. ¿Otra vez? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos, los hijos no atesoran para los padres. Es el padre el que atesora para los hijos. Porque el padre imparte. ¿Qué imparte? Legado. ¿Qué imparte el padre? Herencia. Él atesora. Está diseñado para impartir sobre sus hijos. Una cosa es trabajar para obtener las cosas y otra cosa es tener un padre que ya trabajó para poder impartirle las cosas a sus hijos. ¿Ah? Vamos. Voy a poner ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Trabajó la hermana Elba Ramón para tener la casa aquí en el Parapara. Trabajó. Que ella me diga. No. El padre trabajó por ella para impartirle a ellas las cosas. ¿Sí o no? Digan todos conmigo. El padre trabaja. El padre trabaja para obtener las cosas. Y otra cosa es tener.
Un padre que ya trabajó para poder impartirle a su hijo las cosas. Porque usted trabaja para obtener las cosas, ¿es verdad? ¿Es verdad? Usted trabaja para obtener las cosas. Usted trabaja para obtener un carro, usted trabaja para tener una moto. Muchos trabajan así, pero hay padres que ya trabajaron para impartirle al hijo esas cosas. El problema es que nosotros siempre, cuando tenemos hijos, estamos esperando que los hijos nos den. Los judíos no. Los judíos trabajan para impartirle a los hijos. ¿Cuánto alaban al Señor? Nosotros los latinos lo hacemos al revés. ¿Qué es lo que imparte un padre? Pregúntame. ¿Qué es lo que imparte un padre espiritual? Un padre espiritual imparte la visión. Un padre espiritual imparte la unción. Un padre espiritual imparte la revelación de la palabra. Imparte la iluminación de la palabra. Por eso yo estoy viendo hermanos que están creciendo aquí, que yo quedo wow. Entre esos uno es Alexis. Wow. Imparte la palabra, imparte la revelación, imparte la autoridad, imparte la fe, imparte el conocimiento a sus hijos. Usted necesita un padre espiritual para empezar su ministerio. Usted necesita un padre espiritual para crecer en su ministerio. Vamos, ¿cómo? El padre espiritual, tercero, el padre tiene una relación con su hijo. La Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén, platicaba con Dios y Dios le daba instrucciones. El hijo espiritual tiene relaciones de padre e hijo. ¿Cuánto tiene relaciones de padre e hijo conmigo? Acá. ¿Cuánto me cuentan a mí sus cosas? Sus penumbras, sus necesidades, son pocos. Son pocos. Yo lo puedo contar con los dedos. Allá cada uno que lo dijo, entonces quiere decir verdad. Son pocos. Porque el padre y el hijo tienen relaciones. Se relacionan. Se relacionan. Hablan. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso lo hacía Adán con Dios. ¿Tenían qué? ¿Tenían qué? La Biblia dice que se paseaba Dios en el huerto de Edén y platicaba con Dios y Dios le daba instrucciones. Esto me habla de relación. Adán tenía una relación con su padre. Toda paternidad bíblica está relacionada con una relación. La paternidad en sí es sostenida por medio de una relación. Si no hay relación, no hay hijo y no hay padre. Tiene que haber relación. La relación de padre e hijo depende de la madurez del hijo. ¿Cómo? Depende de la madurez del hijo. A la medida de que el hijo vaya madurando, tiene relación con el padre. Se relaciona, se comunica. Hay mucha gente que quieren estar cerca del padre, pero son unos niños espirituales, son unos inmaduros. No maduran, no se relacionan. Como una hermana que me dijo a mí, pero que usted es pastor puro con fulano, puro con fulano, puro con fulano. Quieren estar cerca de mí, pero no tienen relación de hijo. No tienen relación de hijo. El hijo, para que esté cerca del padre, tiene que tener relación. Usted no ve que hay hijos que les cuesta relacionarse con el padre, porque no hay intimidad. No hay relación íntima entre padre e hijo. Estoy hablando biológico.
Levanten la mano, lo que le cuesta tener relación con el Padre biológico. Aquí, levanten la mano. Mire, uno, allá. Yo sé que hay más. Porque no hay relación. Le cuesta. No hay amistad, no hay compañerismo, no hay nada. Le cuesta. Y así mismo es con el Padre espiritual. Igualmente con el Padre espiritual. Igualmente. Escuche, ¿cuántos padres espirituales podemos tener? ¿Cuántos padres espirituales usted puede tener? ¿Cuántos? Vamos, ¿cuántos padres espirituales ustedes pueden tener? Bueno, hay unos que tienen 5. Hay unos que tienen 5. Uno que tiene el Padre por YouTube, uno que tiene el Padre por WhatsApp, uno que tiene el Padre por TikTok, el otro que tiene el Padre de casa, que soy yo, y el otro que tiene el Padre de aquellos que lo van a visitar cuando se escapan de la iglesia. ¿Tienen 5? Pastores, que yo estoy viendo a fulano de tal por enlace. Me quedé viendo a fulano de tal, que no me lo pelo. Ese es el Padre mío. El que veo por YouTube, ese es el Padre mío. El que veo por Facebook, ese es el Padre mío. Y usted, que es el de la casa. Y también aquel que visito de vez en cuando me le escapo, que preguntan, ¿dónde está fulano de tal? No lo he visto más. Yo lo vi por allá en la calle Iglesia. Ya ustedes saben quiénes son. Tienen 5. Denle un aplauso al Señor. Estoy terminando. Dice, vamos a ver cuántos padres espirituales tenemos. Vamos, todos aquí. Aquí, ahora sí tenemos la Biblia aquí. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré, dice Pablo, por medio del Evangelio. La versión viviente, nueva traducción viviente, dice, aunque tuviera 10.000 maestros que le enseñaran en Cristo, tiene un solo Padre espiritual. Otra versión dice, yo soy su único Padre. ¿Cómo? Yo soy su único Padre. Pablo aclara que solo tenemos un solo Padre, pero también habla de años. Escuchen, Pablo aclara que tenemos un solo Padre, pero también habla de años. ¿Cuántos padres tiene usted? Vamos. Uno solo, escuché por ahí que habló. ¿Cuántos padres tiene usted? Uno. Estamos hablando de Padre espiritual, no estoy hablando de biológico, no, ya los hablé de ellos. Estamos en el Padre espiritual. ¿Cuántos padres tiene usted? Uno. No, ya está. Pablo habla y aclara que tiene un solo Padre espiritual, pero también habla de años. ¿Qué es un año? Años son las personas que cuidan niños, pero también significa las personas encargadas de custodiar la crianza de un niño. Vamos, ¿cuánto ha trabajado aquí en Casa de Familia? Levanten la mano. ¿Qué hace usted en la Casa de Familia con el niño? Lo carga, lo baña, lo cuida, le da tetero, lo lleva a la iglesia, le da comida, lo lleva a la escuela, al kinder, donde quiera, usted lo lleva, porque usted está encargado de custodiar ese niño. Ese es un año. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Qué es eso? Un año. Ahora, lo que quiere decir Pablo en este versículo, no se me pierda. Lo que quiere decir Pablo es que en la vida cristiana usted va a tener muchos años. ¿Cuáles son? El que te invita a la iglesia, ese es un año. El que te llama por teléfono, ese es otro año. El que te predica en la congregación, en la célula o en las reuniones, en la reunión de damas, en la reunión de caballeros, en la reunión de jóvenes, ese es un año.
El que te visita, ese es otro ayo. El que está allí pendiente de usted, ese es otro ayo. El que te consolida, ese es un ayo. El que te disimula, ese es un ayo. Pero Pablo dice que solo tiene un Padre espiritual, que soy yo. Venga, venga, así es. Alabamos a Dios. Dale un aplauso al Señor. Solo tiene uno. Esto es tremendo. Tú puedes tener mucha gente que te apoye, que te aman, que te visita, pero solo tienes un Padre espiritual. El ayo es la persona que te cuida y te ayuda y afecta a la persona nada más. Pero el Padre espiritual afecta a las generaciones de esa persona. El Padre espiritual va más lejos que el ayo. El Padre espiritual va más profundo que el ayo. ¿Se me agarran? El ayo está contigo por un tiempo, cuando te consolida, cuando te visita. El ayo te anima, pero no está allí permanentemente contigo. No es el que se profundiza, no es el que afecta a tus generaciones. Yo, Padre espiritual de Agustina, la afecté a ella y afecté su generación. Aquí está Marta, aquí está Solano y Lady, que la vamos a tener pronto. Amén. Porque el Padre espiritual afecta a la generación, el ayo afecta a la persona. Cuando tú consolidas, tú estás afectando a esa persona nada más. Eres un ayo, porque eres el que visita, el que esté pendiente de ellos. Pero el Padre espiritual está orando continuamente por la generación tuya. Yo oro por tu generación. Yo oro por tus hijos que lleguen a esta iglesia. Yo oro por tus hijos que serán grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que serán profesionales y estarán en esta iglesia. El Padre espiritual afecta generaciones. El Padre espiritual está allí permanente. Yo tengo 28 años aquí en esta iglesia. Bueno, algunos pues no le caeré bien, pero tendré que soportarme. 28 años. 28 años. Y lo que falta, diga conmigo. Lo que falta. 100, 120. Y estoy aquí para levantarlo, para ayudarlo, para bendecir a usted y a su generación. Amén. Para orar por ustedes, para guiarlo, para instruirlo, para implantar en ustedes la formación, el carácter de Dios en usted. ¿Cuánto alaban a Dios? Pregúnteme. Pastor, ¿cómo puedo saber quién es mi Padre espiritual? Pastor, ¿cómo puedo saber quién es mi Padre espiritual? Mire esto. Esto está bonito. Vamos al texto. Me preguntaron cómo pueden saber quién es su Padre espiritual. ¿Quién es mi Padre espiritual? Ok. Voy a preguntarle aquí primero, antes de decir esto, voy a preguntarle primero a la hermana Elba Ramona. ¿Con quién se entregó usted, hermana Elba Ramona? ¿Ese es su Padre espiritual? La mayoría de los evangélicos, cuando se les pregunta ¿quién es tu Padre espiritual?, ellos dicen, fulano de tal, que en una campaña me entregó así como usted dice. Vamos a ver quién es su Padre espiritual. Vamos a ver. Ustedes me preguntaron, ¿cómo puedo saber quién es mi Padre espiritual? Vamos a ver. El texto dice, pues en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. Miren cómo dice Pablo. Pero en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. El término engendrar en griego allí es genao. Grábelo. Genao, que también quiere decir dar a luz. Hay gente que dice, yo soy tu Padre espiritual porque yo te hablé del evangelio. Si eso es así, si este término, genao, que significa engendrar, pero también quiere decir dar a luz, mi pregunta es, ¿cómo se da a luz en el espíritu?
Porque Pablo está diciendo, yo os engendré. Sabemos que la hermana Páfila dio a luz naturalmente. ¿Y para qué le voy a preguntar, Páfila, cómo se da a luz? Todos sabemos, con dolores de parto, ustedes lloran, se agarran de un mecate, empiezan a caminar así porque así la mamá de Catrunca, así, se agarran por aquí. ¿Para qué vamos a preguntar? Pero la pregunta sería, ¿cómo se da a luz en el espíritu? ¿Se ha preguntado ustedes? ¿Quieren la respuesta? Sí. Vámonos a Gálatas 4:19. Vamos a ver cómo se da a luz en el espíritu. ¿Por qué Pablo dice, yo os engendré a ustedes? Vamos a ver. Gálatas 4:19. ¿Lo tiene? Miren cómo dice, hijitos míos. Porque el lenguaje de él era de paternidad. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado En vosotros. en vosotros. Ser un padre espiritual tiene que ver con sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en la gente. ¿Quién es tu padre espiritual? No es el que te habló del evangelio, es aquel que te agarró y no te soltó hasta que Cristo fue formado en ti. No es quien entregó a Elizabeth. Vamos, Elizabeth. ¿Por quién te entregaste? ¿Quién? Lino García. Sí, pero Lino otro. Ese no fue el que te agarró y no te soltó hasta que te formó. No. Yo me entregué con Gabriel Castro igual que ella. Pero él no fue el que me formó. Él hizo como el perro. ¿Qué hace con la perra? Usted ve que los perros cargan una perra y no, ese no sabe si tienen hijos. Nada. El perro sí es tranquilo. El perro es el animal más tranquilo. Ese no sabe si tiene hijos. No, él hizo así, no es como el perro. Él no sabe si yo pasé penumbra, él no sabe orar por mí, él nunca invirtió en mí. Ahora el pastor Alberto sí invirtió en mí. El pastor Alberto sí me educó, me formó, me corrigió, me enseñó. ¿Cuánto alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Es aquel que te agarra, no te suelta hasta que Cristo se ha formado en ti. Todos acá en la iglesia estamos en un proceso. La meta no es modelar al pastor Alirio Lozada, no. La meta es modelar a Cristo. Amén. Padre es aquel que te agarra y te dice, no te voy a soltar hasta que Cristo se ha formado en ti. Ese es un padre espiritual. Por eso es que todos los domingos te estamos formando aquí en la iglesia. Por eso es que todos los domingos te estoy enseñando palabra aquí en esta iglesia. Para que te parezca más a Cristo, para que seas formado en Cristo y para que tenga el carácter de Cristo. Amén, amén. Si la iglesia supiera esto que yo supe, que el Espíritu Santo se le tiene que tener tres cosas. Un, valor. Dos, sacrificio. Y tres, entrega. Por eso que el Espíritu Santo no se manifiesta en muchas personas, por eso. Porque no sabe el valor, no sabe el sacrificio, no sabe la entrega. Yo lo entendí, lloré como un niño cuando entendí eso. Cuando mi maestro me enseñó eso, usted no sabe cómo lloré yo. Porque yo le di al Espíritu Santo, no te valoro, Espíritu Santo. De verdad, no te valoro. Y lloré como un niño.
Eso lo prediqué ahorita en Valera. Si nosotros supiéramos eso, yo le decía a Mayra anoche, aquí había una fiesta anoche, y todos se vinieron para acá, y yo me quedé allá, estudiando. Mayra me dijo, no vas a ir, no voy a ir. Díganle que estoy estudiando, que estoy aquí con el Señor, solo, váyanse todos, déjenme solito aquí. 5 horas, estudiando, investigando, leyendo, con el Señor en la presencia. Rato leía, rato le hablaba, a veces me daban de llorar, a veces seguía. Cuando llegó Mayra, le dije a Mayra, si la iglesia supiera el valor de la entrega que yo tengo 5 horas, 4 horas, estudiando, investigando, para yo impartirle a ellos la palabra. Si la iglesia supiera eso, le dije a Mayra, pero no importa que no sepan. Yo sé que aunque yo no me valore, Dios me valora. Y yo sé que aunque yo no me valore, hay gente afuera que me valora. Que me valora. Y el mensaje, que le voy a dar este domingo, le dije a Mayra, ese mensaje en otra parte va a escalar, va a entrar y va a ser poderoso. Porque lo que Dios me está dando no es para mí, es para mis hijos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? El Padre espiritual te hace que tú modeles a Cristo, porque Él te agarra y no te va a soltar hasta que Cristo se forma en ti. Por eso es que todos los domingos te estamos formando aquí, te estoy enseñando la palabra aquí, para que te parezca más a Cristo. El término en griego, pater, que en griego es pater, en inglés my father, mi padre, y en griego es pater, es uno, escuche, padre es uno que nutre, padre es uno que alimenta, padre es uno que sustenta, padre es uno que mantiene. Por eso usted todos los domingos lo estoy alimentando de la palabra de Dios. Le doy enseñanza tras enseñanza, mensaje tras mensaje. Le enseño principios, le enseño temas, tópicos de la Biblia, de cualquier cosa que usted quiera. Porque lo estoy alimentando. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo estoy alimentando. Padre es uno que nutre. ¿Quién es tu padre espiritual? El que te está alimentando toda la semana aquí en la iglesia. Por eso toda la semana estoy pagando un precio para alimentarte espiritualmente. Amén. Yo debía estar aquí anoche, por eso le dije, pero pago un precio para alimentarlo, para darle nutriente, para darle la palabra del Señor. Lo que pasa es que hay cristianos evangélicos, porque es el que está atrás, y dígale, tienen el síndrome de Peter Pan. Vamos, dígale que está al lado. Hay cristianos evangélicos, usted no, que tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Sabe qué fue Peter Pan? Peter Pan fue uno que siempre quiso ser niño, nunca quiso crecer. Y hay evangélicos así con ese síndrome, no quieren crecer, quieren ser niños. Por eso le traigo palabras, lo alimento aquí a cada uno de ustedes. Que no quieran agarrar, esa es cosa suya. Pero mi obligación como padre espiritual es enseñarle a alimentarle. Para que nos pongamos de pie. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Qué pasó con Timoteo? Cuando entendió la revelación que Pablo era su padre espiritual. La iglesia del primer siglo creía y conocían la paternidad. La iglesia del siglo XXI háblale a alguien de una paternidad, para que usted vea. Háblale a alguien de la paternidad. Mire lo que le voy a decir, escuche.
Escuchen, porque el problema de la iglesia evangélica es que oye mucho YouTube, oye muchos predicadores, y como no tienen un fundamento bíblico, a todos les creen. Miren lo que le voy a decir. Cuando el Zona me visitó a mí, Tito, que es un hombre que predica, un hombre que da un mensaje excelente, quedó admirado cuando en una de las reuniones de Zona aquí en la iglesia pasaron varios hermanos y me decían: bendición, bendición papá, bendición papá, bendición papá. Así que lo hacía. No aguantó la curiosidad, porque la curiosidad mata al gato, y me llamó para afuera, para allá, y me dijo esta palabra. Desde ahí empecé a sacar este mensaje. Escuche, me dijo esta palabra: ¿cómo hiciste tú para que ellos te digan papá y te pidan la bendición? Yo le dije: nada más le he enseñado un poquito de la paternidad, es un poquito, porque ahorita sí le estoy enseñando. Esto sí. Las predicaciones te informan, las enseñanzas te forman. Ahorita sí lo estoy enseñando. Y yo le dije: no, le hablé algo de la paternidad. Escuchen. ¿Saben qué dice por YouTube? Alguna gente que no conocen la Biblia, pero como YouTube se presta para que todo el mundo predique, todo el mundo hable, miren lo que dice: que la paternidad no existe. Eso es mentira, es una falsa doctrina. ¿Y saben qué texto agarran? Agarran Mateo 23:9. Póngalo allá, póngalo allá. Lo agarran para decir que la paternidad no existe. Eso lo estoy diciendo porque ustedes lo van a ver. Después de este mensaje ustedes lo van a ver por ahí. Le van a llegar su... Senador, pastor, ¿cómo que está? No. Escuche. Por eso capacítese. Estudie la facultad de estudio teológico. Estudie. Voy. ¿Qué dice? No llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ya ahí se agarra. Agarran ese texto para decir que no existe. Ahora escuche la vaca sagrada que le voy a matar a ellos. Escuche esto. Ese texto no se puede agarrar literal, porque la Biblia se interpreta de tres maneras. Una simbólica, dos espiritual y tres literal. Así se interpreta la Biblia. Cuando usted dice, ve Apocalipsis, dice: y de su boca salió una espada aguda, la cual hirió a las naciones. Ese texto de Apocalipsis no se puede interpretar literal porque es simbólico. Y no, usted no está viendo, cuando llega al cielo, usted no va a ver a Dios, que de repente va a decir, Pánfila, y de repente una espada sale. Y la espada corta a Pánfila en 3 pedazos. No, señor. Eso es simbólico. Usted no puede interpretar literal. Pero usted, cuando lee, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ese versículo allí es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un espíritu espiritual para oír el espíritu de la palabra. Pero cuando usted lee el versículo que dice: por lo tanto dejará padre, hijo, padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese versículo es literal. La Biblia se interpreta de 3 maneras: simbólica, espiritual y literal. Ese texto tú no lo puedes tomar literal para decir que padre no hay, porque no se le puede decir padre sino solamente a Dios. ¿Quieres que te mate esa vaca sagrada? Te la voy a matar. Escúchame. Si es así, entonces usted está en pecado cuando usted le dice a su papá, papá. Porque ahí dice a nadie. Y nadie es nadie. Cuando usted le dice papá a su papá, usted está en pecado.
Porque ahí dice nadie. ¿Estás escuchando? Allí entonces se contradice al texto con promesa que Pablo dice: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar al padre es decirle papá. Cuando yo le digo a mi papá, papá, lo estoy honrando. Nadie llama al papá por el nombre, ¿o sí? ¿Cómo llamabas tú a tu papá? Papá. ¿Cómo llamabas tú a tu papá? ¿Cómo llamas tú a tu papá? ¿Cómo llamas tú a tu papá? ¿O llamaba? ¿Usted cómo llama a su papá? ¿Cómo llamaba usted a su papá? ¿Cómo llama usted a su papá? ¿Cómo llamaba usted a su papá? Aurelio. No, papá. ¿Cómo llamaba usted a su papá? Papá. Papá. ¿Y cómo llamaba usted, hermana? Hermana Leida. Papá. Papá. ¿Cómo llama usted a su papá? ¿Usted? ¿Y a mí? Usted lo llama papá por honra. Entonces aquí dice: no le digáis papá a nadie, porque ese texto no se puede tomar literal. ¿Se da cuenta usted el error que hay en muchos predicadores? Ah, pero si usted lee el texto más abajo, ahora póngame el de abajo, que es el que le da la interpretación más clara, el de abajo. ¿Cómo dice? No seáis llamados maestro. No, esa es otra versión. Dice: no llaméis maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, que es Cristo. ¿Cómo? No llaméis maestro a nadie. ¿Cómo le llamaba a usted al de la escuela? Tanto maestro que hay. ¿Ah? Maestro, profesor. ¿Cómo te llamaban a ti en la escuela? Maestro. Maestro. ¿Cómo te... Ah, que tenga otro maestro. Eso también. De larga trayectoria, no lo había visto. ¿Cómo te llamaban? Todavía lo llaman, Ah, no sé. maestro. Mano Zabaleta, ¿cómo te llamaban? Todavía lo ven, conocen. Pero ahí dice que no se le puede llamar maestro a nadie. ¿Por qué se escribe ese texto? Porque los fariseos y los escribas querían representar a Dios en la tierra. Y ellos querían saber más que los demás. Y querían que la gente desplazaran a Dios y que ellos fueran los primeros. Y Jesús le está diciendo: todo lo que desplace a Dios y ponga a Dios en primer lugar, ustedes nunca lo pueden hacer, porque hay un solo Padre y hay un solo Maestro y se llama Dios. Y si eso es así, ¿por qué Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 11 dice: a uno constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros? Eso está mal, lo que están enseñando por YouTube y por esas cosas. Por eso usted tiene un padre espiritual. Lo que usted oiga y tenga dudas, pregúnteme a mí. Pregúnteme a mí: pastor, mira, oí esto, ¿qué dice usted? ¿Qué opina esto? Ah, vamos a oírlo, vamos a escucharlo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es? Denle un aplauso al Señor. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Seguro? Ok, vamos con Timoteo, vamos con Timoteo. Vamos, miren lo que le pasó a Timoteo cuando entendió la revelación que Pablo era su padre espiritual. Esto es por revelación. Por eso que aquí muy poco me dicen papá, porque tuvieron una revelación. Esto es por revelación. Revelación es lo que te da del diezmo. Por eso no todo el mundo diezma, porque no tiene revelación. Cuando a ti se te revela del diezmo, tú diezmas. Cuando a ti se te revela del Padre, tú sabes quién es un Padre espiritual para ti. Y tú en vez de decirle pastor, te dice Padre, mi papá, mi Padre. Usted es mi Padre, que me ha formado, que está conmigo y que me alimenta. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Mire, voy. 1 Timoteo 4:17, ¿lo tienen? 17 dice: por esto mismo. No, ese no es. Segunda de Timoteo 4:17 es. Segunda de Timoteo 4:17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Escuche, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.
en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en toda parte, en todas las iglesias. ¿Qué dice Pablo? Ahora voy. Lo primero que pasó con Timoteo es que fue enviado por su padre. Escuchen, Timoteo se le reveló que Pablo era su padre espiritual, y a Pablo se le reveló que Timoteo era su hijo espiritual. Y entre los dos tuvieron relación de padre e hijo. Óigame. Y lo primero que pasó en Timoteo fue que fue enviado por su padre. Hay gente que no puede ser enviado para un ministerio porque son miembros, pero no son hijos. No. Lo digo de nuevo. Hay gente que no serán enviados a un ministerio porque son miembros, pero no son hijos. Timoteo fue enviado por su padre porque era hijo amado y era fiel. Yo quiero que se le meta esto. Yo quiero que se le meta esto. Se le meta esto. Yo desde hoy en adelante voy a trabajar con gente hijos y con gente fieles. Oiga, Pablo envió a Timoteo porque entendió que era su hijo amado. Pablo nunca envió miembros, Pablo enviaba hijos. Él dijo, le envío a Timoteo, él es mi hijo amado, mi hijo fiel. En otras palabras digo, yo lo amo, me ha demostrado fidelidad, por eso fue enviado. Para usted ser un enviado a un ministerio, a una congregación, a una iglesia, necesita ser hijo de la casa. ¿Cómo? Necesita ser hijo de la casa para usted ser enviado. No todo, aquí voy a llegar, no todo el que es de una iglesia o va a una iglesia son hijos. Así como no todo el que va a una casa son los hijos del dueño de la casa, no todo el que va a una iglesia son hijos. No todo el que se bautiza es hijo. No todo el que trabaja en la iglesia barriendo es hijo. No todo el que está en la adoración aquí arriba cantando es hijo. No hay, escuche, hay una característica que determina si tú eres hijo o no. ¿Lo quieres saber? Amén. ¿Lo quieres saber la característica si tú eres hijo o no? Voy con la primera. Por eso hay muchas personas que duran tiempo en una iglesia y se van sin decir chao, sin decir adiós. ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron hijos. ¿Se ha preguntado a ustedes que hay hermanos que de repente te dicen, es que dónde está fulano está? Y me preguntan a mí, pues yo no sé. Y no lo vemos más. Ni tan siquiera se vino a despedir el pastor. Ni tan siquiera habló conmigo, ni me dijo nada. Aquí ha pasado muchos casos. El último, ay, se fue. ¿A dónde? A la iglesia de la Cruz. Ya no habló conmigo. No me dijo nada. No conversó conmigo. Se harán. ¿Sabe quién sea hija? ¿Sabe a quién le di yo una característica de hija? A Guzmán. Cuando ella se fue a ir de la iglesia, fue a la casa, se sentó y me dijo, pastor, vengo a decirle que me voy a casar, vengo a invitarlo al matrimonio, quiero que usted me case, usted es mi padre espiritual. Me paré, le puse la mano, la bendije y le dije, Dios te bendiga, hija, ahí voy a estar en mi matrimonio. La casé, ahí Dios la está bendiciendo con un Señor esposo. Denle un aplauso al Señor.
nunca se relacionó. Entienda bien que la tercera característica es relación de padre e hijo. Y así, pare de contar. ¿Sabe por qué? Cuando esto me daba ganas de llorar, yo le dije, yo solito allá, 5 horas, estudiando, leyendo, rato me paraba, hablaba con el Señor, rato me daba ganas de llorar y el rato seguía. Porque la gente que se va de la iglesia sin decir adiós, porque nunca fueron hijos. Y aún hay muchas personas que traicionan, que hacen doler el corazón del pastor porque nunca fueron hijos. Pablo dice aquí claramente, mi hijo amado, el que es fiel en el Señor. Denle un aplauso al Señor. Voy a lo segundo. Mira el segundo. El cual os recordará mi proceder en Cristo. Ahí está. No me lo quite. El cual os hará, le dará o le recordará mi proceder en Cristo. Número 2. Un hijo espiritual es el que el Padre envía. Y número 2. Timoteo fue enviado a una de las iglesias de Pablo. Pero Pablo dice, él le va a recordar mi proceder en Cristo. En otra palabra, lo que yo hago, dijo Pablo, él lo va a hacer también. Como yo me muevo, él se va a mover también. Él también se va a mover igual a yo. Como yo hago el llamado, él también lo va a hacer. Como yo oro, él también va a orar. Como yo corrijo, él también va a corregir. Porque él le va a recordar a ustedes mi proceder. Un hijo espiritual ora igual al Padre. Un hijo espiritual enseña igual al Padre. Un hijo espiritual corrige igual al Padre. Un hijo espiritual siempre le va a recordar a la gente el proceder del Padre. Cuando Ramón Rusa, uno de los rusas que yo agarré aquí, lo formé, lo mandé de misionero, tiene una linda iglesia en Acarigua. Lo vieron predicar en Botonoito, el hermano Rainer y otros hermanos fueron. Y cuando lo oyeron predicar, dijeron, este es hijo de Alirio, porque predica igual a Alirio, enseña igual a Alirio. ¿Y saben cómo le dicen en Acarigua? Lidito, Alidito. Porque los pastores en Acarigua dicen que Ramón Rusa es la réplica de Alirio. ¿Sabe por qué? Porque el hijo lleva el gen del padre. Por eso Timoteo, Pablo le dice a la iglesia, él le va a recordar a ustedes mi proceder, como yo procedo, como yo hago, como yo enseño, como yo camino, como yo oro, como yo impongo la mano, así él lo va a hacer igualmente. Denle un aplauso al Señor. Imita los genes del Padre. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando usted tiene un padre espiritual, usted va a proceder como su padre espiritual. Luego viene el tercero. Y dice el tercero, ¿cómo dice el tercero? Todo, lean conmigo, porque aquí nos vamos a parar. De la manera que enseño en todas partes donde voy, a todas las iglesias. De la manera que Pablo enseñaba en todas partes que iba, en toda la iglesia. En otra palabra, la misma doctrina, la misma enseñanza que Pablo tenía, también la tenía Timoteo. Me mandó un mensaje Ramón Rusa antier y me dijo, papá, prediqué el mensaje que usted me enseñó hace 20 años en Barquisimeto.
y usted lo tituló La Era de los Milagros, y que la gloria sea para Dios. Fue impresionante. Aquí te mando el video, vi los videos, eso estuvo tremendo. Gracias, papá, por haberme enseñado. Enseña lo mismo del Padre. Timoteo se paraba y enseñaba exactamente lo mismo que Pablo enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo recibió el legado del Padre espiritual. Le dije que aquí le voy a terminar. ¿Qué recibió? El legado del Padre espiritual. Escriba para que esto nunca se olvide. Una cosa es legado y otra cosa es herencia. No confunda herencia con legado. La gente cree que herencia es lo mismo que legado. No. Herencia es una cosa y legado es otra. La herencia tiene que ver con lo material. La herencia fue lo que le dejó el señor Zabaleta a ustedes. Herencia fue lo que le dejó, ¿cómo es que se llama tu papá? A Cheo García. Esa es herencia. Herencia es lo que le dejó Marco Montilla a Marta y a Solani. Eso es herencia. Todo lo que tiene que ver con material. Herencia es lo que lo dejó el señor Márquez a usted. Eso tiene que ver con lo material. Pero legado tiene que ver con lo interno. Legado tiene que ver con lo de adentro, con lo que tiene el Padre, con lo espiritual. Con lo espiritual. ¿Qué le dejó Elías a Eliseo? Un legado. ¿Y cuál fue el legado? Digan todo conmigo. La doble porción del Espíritu de Jehová sobre él. El Padre es el que imparte la unción a los hijos. El Padre es el que le imparte la revelación de la palabra a sus hijos. El legado lo deja el Padre. Por eso, pastores hay muchos, padres espirituales pocos. Póngase de pie. Levante su mano. Levante su mano. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos.